pensaba, Vení, Alejandra, acércate conmigo a la pantalla. Cuando fue la convocatoria, si esto no es casi una estrategia de campaña, porque suena a casi a una provocación. Yo no digo que digamos que no se pueda hacer un reconocimiento, hubo también muertos. O sea, la idea de Villarroel era hacer un reconocimiento por todos los olvidados o no reconocidos. Exacto, organiza un acto para homenajear a las víctimas de los atentados de ERP y de Montoneros, reivindicando, digamos, el lado de los militares y diciendo que esas víctimas no fueron reconocidas como las víctimas del terrorismo de Estado, que es algo tremendamente grave. A ver, además de atrasar, es una provocación. Daría la impresión que dentro del espacio de la libertad avanza, la estrategia es provoquemos al resto a ver si reaccionan. Y lógicamente, hubo una reacción, por eso hubo una protesta fuera de la legislatura, por eso hubo incidentes, como contaba Pablo, pero yo me pregunto, ¿es una estrategia de campaña? No lo sé, pero también digo, son miradas. No puede haber pasado que haya querido hacer solo un reconocimiento y que después se tome como provocación en este momento, y que no deja de ser un año electoral. Ella tiene una postura muy firme porque lo defendió toda la vida, trata de separarse de la dictadura, vino 1000 veces a Intratables y nos decía que ella con nada tiene que una ver bandera, con Videla, ¿o no? Pero ella es abogada porque cree que hay una parte que no se cuenta bien. Ella cree que hay una parte de la historia que no se cuenta como se tendría que contar. Paula, además, es una negacionista para mí. Claro. Es una cuestión muy personal, pero no es solo que simplemente hay una parte no contada. Ella además niega y no cree en la historia que se cuenta. Entonces, es mucho más doloroso. ¿Por qué negacionista? En los 30.000 desaparecidos, no creen los 30.000. tal. Y creo que eso fue muy doloroso. Ayer yo estaba en algunos grupos con familiares de víctimas desaparecidas. Fue muy doloroso ayer, la verdad. Y de alguna manera, me hago cargo de lo que digo, me alegra que muchos canales decidieron no transmitir. No cubrirlo. No, eso es, digo, si hay no cubrirlo desde el Salón Dorado de la sí, legislatura. O sea, lo mostraron, lo contamos también lo que pasaba afuera, todo eso, pero hubo incidentes, hay debates que... personas detenidas porque tiraron combustible, 1000 policías. En una ciudad donde hace 4 días mataron a un joven en un parque, no podemos estimar y poner 1000 policías para esto. Yo creo que es hoy una discusión de una Argentina que está en carne viva en un montón de temas absolutamente fuera de tiempo y desacertada, porque generó violencia, controversia y enfrentamientos. Mala elección otra vez, para ¿no? hacer campaña. ¿La podemos aprovechar a la legisladora? Oh, ¿Qué tal? Bienvenida, ahora sí, formalmente. Sí. ¿Y qué te parece? La verdad, me parece que reconocer esos crímenes, esas víctimas, hubiese demandado en su momento que en todo caso se lleven a juicio o se analicen prudentemente esos crímenes que se nombran. Lamentablemente hubo un golpe de Estado en Argentina. Y lo único que pasó es que los militares tomaron el Estado para desaparecer, torturar, secuestrar a los hijos de esa generación de militantes. Entonces, el problema de discursos como este es que piensan que es todo lo mismo cuando son los propios militares los que impidieron saber con exactitud qué pasó antes, ¿no? Son los que boicotearon el propio sentido de justicia sobre el que ahora se montan para provocar desde este lugar. Igual a mí no me preocupa, y yo soy de una generación que creció en democracia. Para mí, hablar así de Estela de Carlotto es de basura humana, porque estoy convencida que las madres y abuelas de Plaza de Mayo son las que garantizaron que Argentina sea distinta al resto de los países latinoamericanos, que vea a los militares ir a juicio. Nosotros vimos a Videla morir en la cárcel, crecimos aprendiendo esto en la escuela y estoy convencida de que vamos a ser la barrera para que defensores del terrorismo de Estado como esta mujer no lleguen Y Ofelia, a la ¿pensás Casa Rosada. que puede ser una estrategia? Porque coincido que Estela Carlotto es una mujer respetable, amorosa, digo, es puro amor, pero ¿no te parece que sea una postura de provocar y decir lo que dice para atraer gente que claramente está de un lado? Pues es muy probable, creo que les va a salir mal, porque yo confío mucho en la memoria del pueblo argentino y en su relación con esa parte de la historia. Entonces creo que se va a terminar pasando de rosca. Y que una cosa es el homenaje a las víctimas, otra cosa es comparar esas víctimas con el terrorismo de Estado planificado que desapareció a una generación entera torturándola en centros clandestinos y sobre los que hoy terrible, no sabemos doloroso, todo doloroso. Pero no no pensás es todo que... lo mismo, ¿no? Y no, lo mío no es una pasando provocación, de corazón quiero saber qué le pasa a las familias que tuvieron víctimas, ¿no?, del otro lado y que no fueron a lo mejor reconocidos. Dolor. La primera vez que escucho a alguien de una manera tan sensata decir tendría que haber pasado un juicio y después hablamos. Pero bueno,
¿Cómo piensan que se sintieron todos estos años esas familias de las que no se habló, de su dolor? Y yo creo que con mucho dolor, y coincido plenamente con vos, esto era juicio, condena, prisión, como corresponde, en un Estado de Derecho. Yo creo que también hay una parte, y utiliza la señora Villarroel esto, una gran parte de la sociedad argentina que a partir del momento en que Eve, en su momento, la señora Bonafini, y Carlotto tomaron una elección a favor del gobierno kirchnerista, mucha gente las puso a un costado. Bonafini por su forma de ser, por sueños compartidos, y Carlotto por el hecho de estar acompañando a Cristina Kirchner. Entonces mucha gente, más allá de respetarla, como que absolutamente la canceló porque dijo, bueno, ya los derechos humanos no son de todos los argentinos, sino que parece son del kirchnerismo únicamente, y ahí empezó otra grieta de las tantas. ¿Ofelia? Sí, bueno, creo que eso es más problema, digo, de la gente que no puede separar la lucha por los derechos humanos de las madres y abuelas de sus posiciones políticas, que además no son arbitrarias. El único gobierno que no le puso peros a la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de memoria, verdad y justicia en relación a la última dictadura militar fueron los gobiernos de Néstor y Cristina. Vos pensás en los gobiernos de Alfonsín y tenés la obediencia de vida y el punto final, tenés los gobiernos de Menem, Bueno, los pero lo indultos. juzgaron. ¿Tuviste el juicio de las juntas? Sí, habrá partes Claro. y partes, pero el único que sin un pero bajó los cuadros. Y bueno, eran momentos diferentes, ¿no? Claro. Tuvieron esas condenas. Momentos diferentes de la Ofelia, historia. vos- Obvio, pero yo no estoy diciendo Alfonsín que... hizo lo que Claro. pudo en ese momento, estaba reciente la salida de la Igual no vale la pena, creo, volver para atrás. Digo, Claro. tiene sentido que a las madres y abuelas de Plaza de Mayo que vieron esos peros o esos imposibles, no digo que es culpa de Alfonsín o culpa de Menem necesariamente, sino de ver que ese contexto llega de la mano, no de que mágicamente se hizo más fácil cuando llega Néstor al gobierno. Néstor tuvo la voluntad política de decir, esto para mí va primero. Claro, pero Entonces, tiene pero, sentido que las madres tengan esa afinidad. Después Ofelia, uno tiene con que separar... con otro tiempo, porque plantea Sí. muy bien Candelaria, y a partir de lo que vimos todos en la película 1985, nadie puede Sí. negar lo que pasó con Por Alfonsín. supuesto. Juzgó No, claro. a la Junta. Lo que pasa es que era un momento muy difícil, porque los militares todavía tenían cierto poder, claro. no eran los tiempos de Néstor, de Duhalde. Pero de- no sé si cuando llega Néstor no es que no tenían nada de poder, sino que de alguna manera hubo una política de Estado temperamental al respecto. La política Lo cual de no Estado quiere decir que existió. antes No se estuvo hizo nada. mal no hacerlo. Claro, Bueno, claro. se fue llegando a un clima. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo para mí son las grandes responsables de haber logrado ese clima, digo, de haber logrado los consensos o el avance para que existan esas políticas, el propio pueblo argentino, pero tiene sentido que una vez que esas políticas llegan, sientan una conexión o un agradecimiento a la voluntad política que le abrió lugar. Después creo que es tarea del resto ser lo maduro suficiente para reconocer el trabajo democrático de esas peleadoras, independientemente de sus posiciones políticas, que para mí igual tienen un sentido también en su Claro. propia historia de lucha. Candelaria decías, ¿no? Pareciera una provocación cada vez que proponen algo. Bueno, es año electoral, provoca. Se habla de servicio militar obligatorio, tenemos un informe y nos metemos... Si querés decir algo, Sí, José. Ofelia, una sola pregunta. Sí. En torno al programa económico que propone Milei a futuro, ¿te parece que este es un guiño a las fuerzas represivas para lo que pueda venir? Evidentemente, pero además hacen planteos presupuestarios, si se quiere, en relación a las fuerzas militares, en relación al presupuesto que piensan que tiene que tener defensa. Creo que tienen un rol pensado para las Fuerzas Armadas en su gobierno y que puede, por la historia argentina, puede ser un poco preocupante. Bueno, pero se debería repetir. Tenemos un informe porque quien lo dijo es Delía, ¿no? Luis Delía. Por Luis eso Delía, hace pues. falta un cambio. Vamos a escuchar. Servicio militar. Yo hoy estoy proponiendo volver al servicio militar obligatorio. Nosotros habíamos hecho, y lo vamos a volver a hacer, un servicio cívico voluntario en valores. Además de no tener trabajo, Sí. de tener dificultades con el estudio, como efectivamente ocurre, además lo vamos a encerrar. Un servicio militar obligatorio que tenga otras características. O sea, nadie quiere que si no hizo 10 sentadillas lo hagan caminar sobre cereal. En la Argentina no se sabe si es 1 millón de jóvenes o 1,5 millones de jóvenes. Hay un número altísimo de gente joven que no estudia ni trabaja. Si nosotros llevamos a todos los chicos que no estudian ni trabajan a tener un lugar donde comienzan a tener valores. Que sea menos milico y más comunitario. Si vos ofreces esta clase de servicio de capacitación y hay gente que tiene planes y decide seguir con los planes, vos le tenés que quitar los planes. Lo que sucede hoy en Argentina es que la juventud termina el secundario, el 90% no te comprende un texto y cuando va a buscar laburo no saben hacer nada. Y por eso no se va a resolver encerrando pibes con un servicio civil obligatorio. Porque como dijeron acá, los ricos no van, pagan la multa. Poquito
grito y nos escuchamos todos, porque claramente venimos justamente de un acto homenaje que no digo que nadie quiere recordar, un momento muy doloroso de la historia, pero tampoco es que estamos bien, Ofelia. Delía enciende la mecha cuando dice servicio militar obligatorio, pero con algunas modificaciones. A mí no me gusta, la verdad. Pero ¿sería sí o sí repetir la historia? ¿O puede haber posibilidades donde chicos que no estudian ni trabajan tengan un lugar de inclusión? Es que yo ni siquiera es por lo militar en sí. Mi primera preocupación es el nivel de resignación que hay en la clase política argentina, en la que se piensa que no hay todavía al alcance del Estado argentino o de la clase o de la dirigencia herramientas para acercar a esos pibes a la escuela. ¿Y qué te parece que podrían hacer? Al trabajo. Claro, ¿no sería más práctico reabrir las escuelas de oficios, tener otro tipo de educación que sea técnica o fomentar la educación técnica que todavía existe, poderle inyectar fondos a eso? Hay pasos previos. Claro, llegar a un servicio militar. Pero ¿por qué no se hace? Sobre todo me parece muy vaga, me parece una simplificación de vago, ¿me explico? Digo, precisamente creo que hay un montón de etapas que la política no está queriendo discutir o ¿Pero por qué, Ofelia? Te lo pregunto de corazón, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no se da de fondo el debate? ¿Y por qué no se hace? No, bueno, es que no tengo la respuesta para eso. Yo vengo concretamente, además, de la militancia educativa, de la defensa de las escuelas. Creo que, obviamente, tenemos que avanzar en jerarquizar la discusión educativa. Ahora aparece, por ejemplo, todo esto de los vouchers, que es algo que a mí tampoco me gusta, y creo que nos obliga a los defensores de la escuela pública, de la educación como derecho, a entender que hoy la escuela la educación pública no está funcionando. Pero hagamos algo, Pame. A pensar en qué etapas queremos recuperar la educación pública, pues yo quiero pensar que esos pibes todavía pueden estar en la escuela y quiero pensar que tienen lugar en el mercado laboral. Claro. Porque no se termina la secundaria. No tienen espacio. No tiene espacio. Bueno, quiero abrir las redes sociales, queremos leerte, porque me parece que es complejo el tema y no se trata de estar de un lado o del otro. Honestamente, creo que algo no está funcionando. Por eso hay muchos chicos en la calle, y chicos y jóvenes y adictos que necesitan ayuda. No es que es algo despectivo nombrarlos como adictos, sino necesitan ayuda. No, lo de Delía suena medio viejo porque la palabra militar, ya viste nadie, esto que tenés que ir a hacerle la veña a un tipo. Sí, suena viejo. Suena viejo, pero tiene razón Antonio en el informe. Primeros años que yo me veía en un programa, era 4 o 5 años, estábamos discutiendo esto hace 4 o 5 años atrás. Entonces hagamos algo para que ese millón, como dice el AGE, de pibes que no hacen nada porque no laburan y no estudian y no tienen camino y no tienen futuro, hagamos algo para insertarlos a la sociedad. Pero ¿cómo lo haces de la parte, porque decimos obligatorio? Lo que más duele no está mal que haya algo. Ahí va, ¿por qué obligatorio, obligatorio creo que es lo que cambia todo. Y también... Porque Brasil, Bolivia, lo tienen, pero no es obligatorio, es optativo. Obligatorio creo que ya es la parte más vieja. Estamos en el móvil, Fabián Rubino hace el termómetro de la gente, pero si nosotros a la gente vamos y le preguntamos, ¿servicio militar obligatorio sí o no? Ya los estamos marcando a un lado o al otro y todavía no está planteado en serio el debate, ¿no? Lo tiró Delía. Entonces, ¿cuál sería la pregunta, Ofelia, para preguntarle a la gente, para abrir un debate que nutra como sociedad? Algo hay que hacer y no se hace. Vamos con Fabián Rubino y lo saludamos. Fabi, estamos con vos. Hola, Pame, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buen día. Vamos a preguntarle a la gente. Señor, buen día, le hago una preguntita. Sí. ¿Está de acuerdo? ¿Usted hizo el servicio militar obligatorio? No. ¿Está de acuerdo que vuelva? Sí, en las circunstancias de hoy sí, estoy de acuerdo que vuelva. Sobre todo por la educación de la gente. Claro. Perdimos la educación. Gracias, muy amable. Que tengan buen día. Gracias, muy amable. Le faltaba la educación en el servicio militar. Lo único que no hacían era educarlos. Había comida, salud. ¿Cómo te va? Buen día. Te hago una consulta. Disciplina. ¿Estás de acuerdo con que vuelva el servicio militar? Sí, ojalá. ¿Por qué ojalá? Y vamos a tener menos más robo, digamos. Y más bueno para los jóvenes. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 27. ¿Te hubiese gustado hacerlo? Sí, hice allá, pero hice en Paraguay. Claro. Gracias, muy amable. Vamos a hablar también con las mamás que dice, a ver, ¿cómo te va? Bueno, acá viene el señor. ¿Cómo te va? Buen día, tengo una consultita. ¿Estás de acuerdo con que venga, usted como mamá también, que venga el servicio militar obligatorio? Sí, ¿cómo que no? ¿Por qué Vamos, no? 4, no, 4, 3, 4. Porque la juventud está perdida, así no me le digo. Qué confusión entre disciplina y educación, ¿no? Claro, bueno, por ahí está la confusión. Una mano dura. Entonces, mirá, dame un segundito, déjame que... Mirá, ¿por qué me decías que sí? Que sí, porque la juventud está perdida.
Hay delincuentes, hay todos. ¿Y por qué? Porque no hay un límite. Por más... ¿Y su hijo? Mi sobrino. ¿Le gustaría que fuera al servicio militar? Y sí, le tocara ir, ¿por qué no? ¿A vos te gustaría? Sí, me gustaría. ¿Por qué? Y para tener un mejor futuro, para tener un... ¿Vos estudiás? Sí. ¿Estudiás? Sí, estudié. Ah, bueno. ¿Qué edad tenés? 31. 31, bueno, dale, está muy bien. Bueno, gracias chicos. Sí, Pamela, ahora sí. Qué sorpresa, ¿eh? No, claro, pero No es sé que si eso es es una importante. sorpresa, Muchas, Pame. no, porque Juli. No, porque en realidad lo que, o sea, digo, la gente está desesperada por encontrar una solución a lo que está pasando, que es lo que estamos diciendo. Que los chicos están desmotivados para estudiar, que le piensan más en quizás en circunstancias irse, el que puede pensarlo, ¿no? Hay muchos chicos que no pueden ni siquiera fantasear con eso. Obvio que, como decía Ofelia, falta la educación, la contención, la cultura, el deporte, los Pero clubes de financiados, los clubes barriales que hace están 4 años Digo, yo hice esta encuesta. Entonces vos preguntás algo y piensan, porque ni siquiera creo que si les preguntamos Era de qué 99 se a 1. trata el servicio militar, no tienen ni No, idea claro. lo que hace. Por eso digo, el debate hay que darlo en profundidad. Claro, Y tampoco debería ser un riverboat. Pero hace 4 Creo que hace Todos falta un enojados. cambio Esto de era- inclusión profundo. hace Esto era falta. 99 a 1 en contra, hace 4 años, exacto. cuando yo más o menos hablaba del tema. Veo un cambio, por lo menos en esta mini encuesta que hicimos nosotros, llamativo, Bueno, ¿no? muchos temas para tocar.